Ay, Vivi, te dije, no dejes la ventana abierta. Ay, ya sé. Ya sabes cómo son los gatos. Ay, pues sí. Es tu responsabilidad de que Coco se saliera. Oye, no, yo te mandé un mensaje. Dejo la ventana abierta. Y una carita pensativa. ¿Qué iba a entender con eso? Ay, era muy claro que estaba preguntando. Y tú me contestaste con pulgar arriba y para mí fue obvio que estabas de acuerdo. Viviana, estaba en clase. No puedo estar al pendiente de la abuela, de Coco, de la escuela. Ay, pues justo por eso me llevé a Eustaquio a pasear y dejé la ventana abierta para que el cuarto de la abuela se ventilara. Y Coco aprovechó a dar un hermoso paseo. Ay, pues es un gato. En un rato estará de regreso relamiéndose los bigotes. Hola. ¿Cómo les va? ¿Listos para Zamora Vlogs? Hoy en Zamora Vlogs nuestro tema es la comunicación para la convivencia. ¿Cómo nos ayuda a resolver conflictos y a dialogar? ¡Bienvenidos! Pero dejaste la ventana abierta. ¡Ay, qué bien! Tenemos un mensaje. Estamos con trabajo y escuela en casa, mi hermano y yo. Hay mucho ruido. Necesito tips para convivir mejor. Ay, pues creo que no trae nombre. No, dice de y un emoji de cara angustiada. ¡Ánimo, De! Vamos a encontrar respuestas juntos. La comunicación es un proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, un mecanismo activador del diálogo y de la convivencia entre las personas. Miren qué bonito. El doctor en Ciencias Sociales y lingüista Jesús Galindo Cáceres dice que la comunicación no solo es una necesidad emergente, sino un estilo de vida, una cosmovisión, el corazón de la sociabilidad. La comunicación es efecto de un contexto ecológico de posibilidad, donde las diferencias se encuentran, pueden ponerse en contacto y establecer una estrategia para vincularse, cooperando, coordinando y correpresentando. En este sentido, hablar de comunicación es entrar al mundo de las relaciones humanas, de los vínculos establecidos y por establecer, de los diálogos hechos conflicto. Así, la comunicación es la base de toda interacción social y como tal es el principio básico de la convivencia, que es fundamental para las personas. Se considera también a la comunicación como un conjunto de elementos en interacción donde toda modificación de uno de ellos altera o afecta las relaciones entre otros elementos. La comunicación efectiva tiene varios niveles. El intelectual implica el lenguaje verbal, los datos, las ideas y la información concreta. El nivel emocional se refiere a las miradas, el tono de voz, los gestos y las actitudes. En este nivel es fundamental saber escuchar de forma atenta, proactiva y asertiva. La escucha activa es un componente importante en la comprensión de las personas con las que interactúas. Además, esto te permite comunicarte mejor con ellas. La mayoría de la gente se centra tanto en lo que dice que no se da cuenta de sus propios movimientos físicos. Las principales barreras de la comunicación son supuestos confusos en los que se basa un mensaje. Los supuestos o hechos que al no ser aclarados por ambas partes pueden generar confusión, mayores problemas y pérdida de la buena voluntad. Las distorsiones semánticas se presentan cuando no es preciso el significado de las palabras orales o escritas y surgen diferentes interpretaciones, ya sea porque son poco comunes, ambiguas o no claras. También se debe a que existen diferencias de culturas o normas, escucha deficiente y evaluación prematura. Esto provoca que el receptor no capte lo que dice el emisor, sino lo que su contexto le indica. La distorsión puede ser deliberada o accidental. Por ello, es primordial no dar nada por hecho, porque en el fondo esto es una barrera para la comunicación. Otras barreras son la desconfianza, la amenaza y el temor. Por eso debemos tener en cuenta que para la comunicación interpersonal, una cosa es lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que finalmente digo, lo que el otro escucha, lo que entiende y lo que me responde. de ahí la necesidad de la retroalimentación o como lo conocemos como feedback, para mostrarle al otro lo que hemos entendido, a aclarar lo que hemos dicho, mediante comentarios, opiniones o preguntas. Las ventajas de la comunicación asertiva son muchas. Por ejemplo, disminución de la ansiedad y mejor adaptación social. Otros beneficios son aumento de la autoestima, aumento de la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Espero que esto sirva para que entiendas por qué dejé la ventana abierta. Sí, lo entiendo. Pero también debes de comprender que no podía poner atención en ese momento. Pues sí.
¿Las paces? Sí. Es frecuente que cometamos errores en la comunicación verbal. ¿Cuáles son estos? Alejamiento temporal. Uno de los interlocutores hace excesiva referencia al pasado o a un futuro hipotético. El 29 de agosto de 1997, usted cree que está a salvo, pero ya está muerto. Expresión desconectada. Uno de los interlocutores habla sobre un asunto que no muestra una clara conexión con el objetivo inmediato de la discusión, como ideas o situaciones hipotéticas o ejemplos irrelevantes. Bueno, ¿quién tiene hambre? Hablar en exceso. Uno habla considerablemente más que el otro en relación con la interacción total. O hablar por debajo de lo normal. Uno habla considerablemente menos que el otro, siempre considerando la interacción en su totalidad. Interrupción. A menudo una de las personas interviene cuando la otra está hablando. Estas intervenciones se convierten en interrupciones cuando producen una inmediata y prematura terminación del discurso del otro. Hay que generar todo un proyecto que te, y no puede que te merecer permita, el premio del que te proyecto permita. que inicia. Latencia rápida. Uno comienza a hablar enseguida después de que el otro ha terminado de hacerlo. O latencia lenta. Uno de ellos responde mucho después de que el otro ha terminado de hablar. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean, Otro error es lo que se conoce como rizar el rizo. Esforzarse en explicar, clarificar o discutir un detalle irrelevante o tangencial o sin importancia. Te di un plato de avena en 1947 para que pintaras mi cocina y nunca la terminaste. Esa avena estaba rancia. ¡Píntame la cocina! ¡Oblígame! Las afirmaciones radicales o dogmáticas consisten en hacer afirmaciones de modo categórico, todo o nada, blanco o negro, o hacer creer que algo es verdad solo porque se dice en el momento o porque así lo cree quien lo dice. O eres feminista o no eres feminista. No eres medio feminista ni casi feminista y sobre todo no eres feminista, pero... Me digas eso, Mientras que la excesiva generalización es referirse a hechos que suceden de vez en cuando como si sucedieran siempre. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime. Una acción que afecta a la convivencia y la comunicación es insultar, dirigir al otro una expresión ofensiva. También se considera error negar las responsabilidades que a cada quien le corresponde en un conflicto. O la interpretación incorrecta de los mensajes de la otra persona. Un interlocutor interpreta mal lo que el otro dice. Ahora, No, pues lo no hicieron entendiste, hace 3 Hugo. años. No, espero que la gente tenga más capacidad para entender. No dije eso para nada. Mientras que la suposición o adivinación del pensamiento implica creer que uno sabe lo que la otra persona está sintiendo o pensando, o viceversa, que la otra persona piensa lo mismo que la una... Que la otra era que la otra. Que la una. Que la una. Que la una, que las dos, que las tres, que las cuatro. Que la otra persona piensa lo mismo que la otra por el solo hecho de estar hablando o estar en una relación. ¿Ves? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo supuse que me habías entendido cuando te pregunté si dejaba abierta la ventana. No te entendí porque no fuiste clara. Y tu respuesta me causó confusiones. Y a mí también. La situación actual que vivimos, originada por la pandemia del COVID-19, nos ha llevado a permanecer en casa el mayor tiempo posible y salir solo para las actividades necesarias. La casa y nuestro entorno familiar es uno de los espacios donde la convivencia ha sido compleja, ya que se han realizado cambios de actividades e incorporado nuevos hábitos. Algunos factores que afectan la comunicación y la convivencia familiar son la personalidad y el estado de ánimo de cada integrante de la familia. También influyen los conflictos familiares y económicos, el cambio radical de la rutina, como es el estudio y trabajo en casa. La comunicación abierta y horizontal entre los miembros de la familia es fundamental. ¿Cómo nos favorecerá? En el desarrollo de los miembros de la familia. En compartir información, ideas y sentimientos con los demás. Facilita expresar diferentes puntos de vista y enriquecer nuestras relaciones interpersonales. Y ayuda a fomentar la tolerancia y el respeto. El filósofo y escritor chileno Humberto Maturana ha planteado que nuestro verdadero tema como humanidad ahora es escoger qué queremos, incluso cuando hablamos de comunicación. Maturana se cuestiona, ¿queremos convivir o no queremos convivir? ¿Qué mundo queremos generar? ¿Podemos conversar? Y lo más probable es que si estamos dispuestos a conversar, vamos a encontrar que las cosas fundamentales que queremos son en general las mismas. Y concluye, podemos descubrir que las cosas que nos separan en general son teorías,
convenciones explicativas y tienen que ver con ciertas preferencias y gustos, que si habláramos de ellos no veríamos otra cosa, sino que queremos una convivencia en mutuo respeto, una colaboración, un mundo que sea deseable para todos. Sobre la comunicación para la convivencia, vamos a conversar con Hilda Saraí Gómez González, que es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestrante en Dirección Estratégica de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación. Hilda ha dedicado la mayor parte de su carrera a la radio, justo a la comunicación hablada, donde ha sido locutora, productora y guionista. Actualmente es defensora de las audiencias de WAM Radio. Hola Hilda, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola. Hugo, Viviana, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en el programa. Cuéntenme para qué soy buena. Oye, ¿cuál es la función de la comunicación para la convivencia? Nos permite establecer puentes y relacionarnos como lo humano que somos. Es una tarea fundamental en la vida de los seres humanos y la convivencia la establecemos justo a través de ese intercambio de ideas, de emociones, de sentimientos. Y una cosa muy interesante que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia es que la idea de comunicación es tan fuerte que incluso a través de la pantalla hemos establecido contacto. Las primeras veces era así como que, híjole, a mí no me gusta platicar en pantalla, pero conforme ha pasado el tiempo ya sentimos el cariño, el afecto, nos mandamos abrazos virtuales y la verdad es que sí llegamos a sentirlos. Entonces, lo humano es mucho más fuerte que cualquier contingencia y en términos de comunicación siempre vamos salvando obstáculos. Si tú no estás en comunicación, estás fuera del mundo y no solamente del mundo externo, sino de tu mundo propio interno, porque el primer elemento de comunicación que establecemos es literalmente con mi otro yo, con el que nos habita cuando tenemos dudas, ¿qué hacemos? ¿Iré o no? ¿Le digo que sí o que no? ¿Qué carrera voy a escoger? Esa comunicación es elemental y es la primera que establecemos. Y la que sigue, el siguiente paso, el siguiente escalón, es la que establecemos con los otros. ¿Y qué tipos de comunicación favorecen la convivencia? Es la comunicación honesta, la comunicación que tiene en consideración al otro. Tampoco se trata de, como algunas personas a lo mejor dicen, no, yo siempre digo lo que pienso. No, espérate. Eso te puede causar problemas. Si tú por querer ayudar a una amiga le dices de manera muy violenta que su novio es un tipo deleznable, pues probablemente pierdas a la amiga, repruebes comunicación porque no pasaste esa materia y tu amiga va a seguir teniendo una mala relación de pareja. Hilda, muchas gracias. En un momento volvemos contigo. No nos tardamos, ¿eh? Querido y angustiado amigo de... Oh, abrumada amiga de... Ay, tienes razón, estoy suponiendo. Como has visto, todos podemos tener problemas para comunicarnos adecuadamente y convivir. Por eso es importante organizar nuestros pensamientos antes de hablar, para impedir que el mismo lío de nuestra cabeza lo transmitamos a nuestros oyentes. No necesitamos nada solar, ni lenguas náhuatl, y son maternas tetas. Evitar introducir demasiadas ideas en nuestros juicios y sin relaciones entre sí. Y los tiburones les cortan las artes y los tiran así. Tratar de que la comunicación esté basada en hechos reales, en voluntades reales, basados en la empatía y el amor. Tratemos de ser precisos en la idea a comunicar y de no incluir demasiada información en un enunciado para no desconcertar a los oyentes. La experiencia real cotidiana nos indica que entender y ser entendido no son hechos tan evidentes como generalmente creemos. Aunque eso sí, a veces sucede que nos entienden y entendemos. Procuremos ejercitarnos un poco. La comunicación es como un deporte que mejora mucho con la práctica. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Necesitaremos que cada participante tenga una tarjeta de cartulina de unos 20 centímetros por 10. También podemos usar una hoja doblada a la mitad. Vamos a escribir en la tarjeta nuestro nombre. Después intercambiamos las tarjetas. En casa o la escuela, cada participante debe elegir 3 letras del nombre de la otra persona y escribirlas en... Ay, perdón. Y escribirlas en forma vertical, en el extremo izquierdo. Ahora,
cada uno buscará 3 adjetivos positivos que reflejen una cualidad personal y al terminar le contarán a la otra persona por qué eligieron esos adjetivos para describirla. ¿Listos? ¡Corre tiempo! Yo escogí la V, la I y la A. La V de valiente, la I de idealista y la A de apasionada. Yo escogí la H, la G y la O. H de honesto, G de generoso y O de optimista. ¿Ustedes qué escogieron? Sofía nos cuenta que cuando hay un conflicto con su hermana o con un amigo, ella prefiere escuchar qué piensa la otra persona antes de opinar. Ese es un excelente consejo, Sofía, porque solemos defendernos o atacar a la otra persona sin enterarnos de lo que sucedió, ni nos interesamos en conocer el contexto. Y eso entorpece la comunicación y, claro, la convivencia. Y Fernando nos dice que para él la empatía es la base de la comunicación interpersonal. Como hemos dicho, la empatía nos permite comprender las necesidades, los sentimientos y problemas de la otra persona. La empatía nace de reconocer al otro como igual y está presente en todas nuestras relaciones, familia, trabajo y amigos. Su ausencia produce distanciamiento emocional, indiferencia e insensibilidad. Por eso es importante no juzgar, sino escuchar al otro y respetar el pensamiento distinto. No solo nuestro punto de vista es válido. La empatía no es posible sin escuchar y comunicarnos con asertividad. Cuando escuchamos, prestamos atención y buscamos comprender. Esta manera de atender es la escucha activa y es la capacidad de enfocarse en el otro para entender su mensaje. Desde la infancia intercambiamos ideas, sentimientos, opiniones y dudas. Por eso la comunicación es el fundamento de la vida social. Al comunicar, compartimos parte de lo que somos. Hilda Saraí Gómez nos dará tips para mejorar nuestra comunicación. ¡Hey, vamos! Hola Hilda, nos da mucho gusto tenerte de regreso. Oye, yo tengo una duda. ¿Cuáles son las principales barreras en la comunicación verbal o hablada? Técnicamente se le denomina ruido y este ruido puede ser un ruido real, ¿no? Que estemos en un antro o en una fiesta o en un concierto y que la otra persona no nos escuche. Pero puede ser también un ruido emocional en donde no podamos expresar nuestras ideas claramente porque los nervios nos invaden o porque tenemos miedo, que no permite que nos expresemos correctamente. O también cuando nos incorporamos a ámbitos en donde otra lengua es la que prevalece. Vale mucho la pena aprender nuevas palabras, nuevos significados y ponerlos en práctica. Procurar siempre que nuestra expresión sea mejor, porque si todo lo sumamos en chido, chale, güey, etcétera, pues nuestro vocabulario se va limitando. Hilda, ¿qué consejo nos puedes dar para perder el miedo? Déjenme decirles, chicos, es algo que nunca se quita, ni los nervios, siempre están ahí. Una fuente de nerviosismo o de miedo al hablar es cuando no sabemos qué decir. Para ello sí es importante la preparación previa y tener nuestro mensaje estructurado. Eso sí es fundamental. Ahora, una buena cuestión a nivel físico, respirar, pero respiración diafragmática. Pónganse las manos en su pancita, respiren y asegúrense que es el estómago el que se infla. Y aprendemos a modular nuestros nervios con la respiración. Eso nos puede ayudar mucho. ¿Y qué se entiende por comunicación asertiva? Es aquella que expresa lo que realmente queremos decir, en donde tenemos que asegurarnos de que la otra persona nos está entendiendo. En los conciertos, por ejemplo, cuando está la banda y pide, a ver, todos aplaudan, ¿no? Y entonces la banda que está tocando se da cuenta de que la banda que está abajo sí está entendiendo porque está aplaudiendo. Entonces, darnos cuenta de que la comunicación no se da gratuitamente, que sí necesitamos hacer un esfuerzo. ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva?
considerar a la otra persona en su edad, en su interés, en la relación que tiene conmigo, para que entienda cuáles son las motivaciones que yo tengo y qué es lo que le quiero compartir. Y que vea que hay un genuino interés de comunicación y que no estoy engañando, ni tampoco estoy diciendo un mensaje para esconder otro, sino que estoy actuando con sinceridad, con apertura y con empatía. Oye, Hilda, ¿y algo más que quieras compartir con nosotros? Las generaciones jóvenes, o quienes están viendo el programa, van construyendo su propia manera de comunicarse y su propia manera de hablar. Eventualmente, los mayores decimos, ay, no, es que los jóvenes de hoy no saben hablar o no tienen vocabulario, etc. Bueno, eso también nos lo decían a nosotros cuando éramos jóvenes. Y lo decían a sus papás cuando ellos eran jóvenes. Y así nos vamos. El asunto es que cada generación va creando su propio vocabulario, sus propios elementos de identidad generacional. Hay palabras que identifican a toda una generación, ¿no? Como por ejemplo en los años 70 la palabra onda empezó a ponerse muy de moda y todo era qué onda. Pero la importancia de esto es que la vitalidad le da un empuje a la lengua, le da un empuje al lenguaje, a la lengua hablada, para que se enriquezca y establezcan un diálogo con las generaciones adultas para ver qué les podemos aprender a esas generaciones adultas de su manera de hablar y de su experiencia también de cuando en la juventud inventaron nuevas palabras y nuevas formas de expresarse. ¡Wow! Estuvo súper padre la conversación. Muchas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Ay, pues muchas gracias. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en el programa, Hugo, Viviana. A mí me resulta muy interesante y es de mucho entusiasmo para mí el comunicarme con jóvenes como ustedes y sobre todo en esta posibilidad de que las generaciones no tienen por qué estar enfrentadas, sino que debemos establecer diálogos que sean muy fructíferos. Así que muchas gracias por la invitación. Me encantan. Hasta pronto. Querida amiga o amigo de, para mejorar la comunicación para la convivencia, identifica lo que estás sintiendo. Analiza por qué aparecen las emociones. ¿Qué sucedió? Comprende tus emociones. Evalúa lo que sientes en diferentes situaciones y exprésalo de manera adecuada. Intenta que no te dominen las emociones y busca un equilibrio. No soy tu compañera, soy tu compañera. Comprende lo que siente y piensa la otra persona, respetando su punto de vista. Y es una clave COVID-19 que para mí tiene que ver con la inteligencia artificial. Imagina lo que sentirías si te estuviera pasando la misma situación. Que es lo que estamos viviendo para mí, un estado orwelliano de dictadura tecnócrata. Pregunta a la otra persona sobre la situación. Ejemplo, entiendo lo que estás sintiendo, no debe de ser fácil. ¿Cómo puedo ayudarte? Comunica los hechos sin juzgar. Describe lo que has observado sin hacer juicios personales. Si no estás de acuerdo, señala la situación y no a la persona. No lo tomes personal. Si alguien se refiere a tus ideas, no significa que esté en contra tuya. Antes que nada, no es contra ti, es contra tu punto. Recuerda no asumir. Es necesario preguntar, cerciorarse o corroborar lo que la otra persona siente o desea. Expresa con claridad lo que deseas. Llega a acuerdos, expresa tu punto de vista de manera respetuosa, escucha las opiniones de la otra persona, promueve un entendimiento. Dichas acciones tienen que ser de mutuo acuerdo. Comunica los hechos en primera persona. Denota responsabilidad al indicar con claridad lo que yo siento y pienso. Refuerza los vínculos familiares y amistosos. Coco y Eustaquio han logrado comunicarse y convivir. Si perros y gatos pueden hacerlo, para nosotros debe de ser más fácil. Amiga o amigo de, esperamos haberte ayudado para comunicarte y convivir mejor. Recuerda escuchar y dialogar. Y lograr un... y lograr un estilo asertivo de comunicación en el cual expresa de manera adecuada sus opiniones sin herir a los demás. Respeta sus intereses personales y los de la otra persona. Establece estrategias que favorecen el estilo de comunicación eficaz. Y ponte en los zapatos de la otra persona. Sé empático. Oye, ¿nos sentamos a tomar un café? Ay, sí, capuchino. Sí. Ah, pero recuerden visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. ¡Hasta la próxima! Bye. Bye. Suscríbanse.